Calle. Eres un lugar donde dejarlo, ladró mi padre en la cena después de obligarme a acoger a Richard sin preguntar. Entonces déjalo dormir en la calle, respondí mientras me mudaba en silencio y dejaba el apartamento vacío. Me llamo Michael. Tengo 29 años. Solía creer que si me mantenía callado, hacía lo que se esperaba de mí y evitaba causar problemas, mi familia acabaría por respetarme como algo más que el chico fiable. Ya sabes, el de respaldo, el que ayuda sin que se lo pidan, el que presta dinero hasta el viernes, el que aparece para arreglar cosas pero nunca es invitado a nada divertido. Ese es el papel que he tenido la mayor parte de mi vida adulta. El ayudante silencioso. Me decía a mí mismo que ser fiable era algo de lo que sentirse orgulloso. Y tal vez lo fue, hasta el mes pasado. Era un miércoles por la tarde. Lo recuerdo porque acababa de volver de un viaje de trabajo. Mi maleta todavía estaba junto a la puerta cuando recibí un mensaje de grupo de mi padre, cena familiar a las 6. Estate allí. Gran noticia. Sin puntuación, sin por favor, solo una orden como siempre. Debería haber dicho que no. Debería haber mentido y dicho que tenía una reunión o que todavía estaba fuera de la ciudad. Pero como de costumbre, dejé a un lado lo cansado que estaba, me puse una camisa limpia y conduje hasta la casa de mis padres. Estaban todos los que esperarías. Mamá correteaba por la cocina como si estuviera cocinando para la realeza. Papá estaba sentado a la cabeza de la mesa como si dirigiera una reunión de junta, y Richard, mi hermano menor, estaba sentado en el otro extremo de la mesa, encorvado sobre su teléfono como si mirar a la gente pudiera quemarle los ojos. Richard es 2 años menor que yo, pero nunca lo adivinarías por cómo actúa. Tiene el don de hacer lo mínimo indispensable y aún así ser tratado como un campeón solo por aparecer. Lo expulsaron de la universidad 2 veces. Ha pasado por 3 trabajos en un año. Y de alguna manera, cada vez que la lía, alguien más tiene que arreglarlo. La cena transcurrió como de costumbre, charla trivial sobre los vecinos, preguntas sobre mi trabajo cuyas respuestas a nadie le importaba escuchar y, por supuesto, la habitual ronda de elogios para Richard, esta vez porque se estaba tomando un descanso por su salud mental. Traducción, dejó su trabajo de nuevo porque no le gustaba madrugar. Me mantuve callado. He aprendido que permanecer en silencio es más seguro que ser sarcástico en esta familia. Entonces, justo cuando estaba a punto de irme, mi padre se aclaró la garganta y le dio a Richard un pequeño asentimiento. Richard guardó su teléfono y se echó hacia atrás como si fuera a decir algo importante. Se me encogió el estómago. Mi padre, mientras pinchaba su pollo como si le hubiera hecho algo malo, dijo, «Tu hermano se muda contigo la semana que viene». Las palabras me golpearon con fuerza. Parpadeé. ¿Qué? ¿Necesita espacio? Papá dijo, como si todo esto ya estuviera decidido, no puedes seguir viviendo aquí. No es bueno para un hombre adulto. Y tú tienes esa habitación extra. Richard ni siquiera pareció sorprendido. Solo sonrió con suficiencia y dijo, intenta no tocar mis cosas. Vale. Me detuve con el tenedor en el aire y lo dejé lentamente sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza. Lo envías a vivir conmigo, así como así. Desde la cocina, mi madre añadió sin siquiera darse la vuelta, estás soltero. Tienes la habitación. Trabajas desde casa. Siempre estás diciendo lo tranquilo que es tu apartamento. Es la situación perfecta. Esa parte dolió más de lo que esperaba. Una vez, durante un raro y honesto momento, había dicho lo tranquilo que era mi apartamento. Ellos lo interpretaron como que estaba solo. No que me gustara mi espacio o que hubiera trabajado duro para hacerlo cómodo, solo que necesitaba a alguien que lo desordenara. Yo ya pago el alquiler allí, dijo Richard, como si eso zanjara el asunto. Bueno, todavía no, añadió. Pero lo haré en cuanto me instale. Era ridículo, casi de risa. Pero lo que realmente dolió no fue el plan en sí. Fue lo informales que fueron al respecto, como si no importara cómo me sentía. Como si no fuera mi apartamento, mi contrato de alquiler, mi vida. En ese momento no me vieron como una persona. Solo una herramienta, una solución, una habitación de sobra con piernas. Quería gritar. Quería tirar la servilleta y marcharme. Pero en lugar de eso, sonreí.
Fue una sonrisa tensa, tranquila, silenciosa, del tipo de sonrisa que pones justo antes de quitarle la alfombra de debajo de los pies a alguien. Porque esta es la verdad, no lo sabían. Y no se lo había dicho a nadie. Yo ya ni siquiera vivía en ese apartamento. De hecho, me había mudado la semana anterior. Verás, después de la tercera vez que mis padres intentaron hacerme sentir culpable para que le diera a Richard un pequeño préstamo para su alquiler, empecé a pensar seriamente en que parte de mi vida ya no sentía como mía. Esa revelación me golpeó a las 2 de la madrugada. Estaba sentado en mi apartamento mientras Richard se quedaba en mi sofá durante el fin de semana, que ya se había convertido en 5 días completos. Se había comido la mayor parte de mi comida, había dejado platos sucios por todas partes e incluso había invitado a una chica que acabó robándome los auriculares. Recuerdo mirar a mi alrededor y pensar, ¿por qué vivo así? ¿Por qué siempre soy yo el que renuncia a la comodidad para que Richard pueda seguir fingiendo que ser adulto es opcional? A la mañana siguiente, avisé a mi casero. Encontré un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad, más tranquilo, más barato y completamente mío. No se lo dije a mi familia. No quería el sermón. Y, sinceramente, pensé que ni siquiera se darían cuenta de que me había ido. Así que ahora, sentado en esa mesa con su supuesto anuncio todavía flotando en el aire, simplemente asentí. De acuerdo, dije, cogiendo mi tenedor. Si eso es lo que creéis que es mejor. Richard parecía engreído. Mis padres, aliviados. Y yo simplemente me quedé allí cenando, pensando en lo satisfactorio que iba a ser cuando finalmente intentaran llevar a cabo su pequeño plan. Porque esto es lo que no sabían, el contrato de alquiler ya no estaba a mi nombre. El apartamento estaba completamente vacío. Incluso dejé algunos muebles, lo justo para que pareciera que alguien todavía vivía allí. Por ahora, no tenían ni idea de que todo el plan estaba a punto de desmoronarse. Y yo no iba a hacer ni una sola cosa para detenerlo. No esta vez. Las consecuencias llegaron solo 2 días después, más rápido de lo que esperaba. Sinceramente, pensé que Richard holgazanearía en casa de nuestros padres unos días más antes de arrastrarse a su nuevo hogar, al parecer la idea de tener su propio apartamento le dio un impulso. O tal vez mamá se cansó de que usara su esterilla de yoga como bandeja de comida. Me llamó primero sobre las 11:30 de la mañana. Dejé que sonara. Luego llamó 2 veces más. Finalmente, un mensaje de texto: «Oye, ¿tienes una llave de repuesto?». Lo ignoré. 3 horas más tarde, «Estamos fuera». «No estás aquí». Seguí sin responder. Me lo imaginé a él y a papá de pie en el pasillo de mi antiguo apartamento, probablemente discutiendo sobre quién se olvidó de traer la llave. El edificio tiene una puerta principal con cerradura y no hay sistema de interfono. A menos que alguien te deje entrar, estás atrapado. Y me aseguré absolutamente de que el administrador de la propiedad no les hiciera ningún favor. A las 6 de la tarde, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era papá: «Llámame ahora». Esperé. Ni siquiera lo abrí. 10 minutos más tarde: «¿Qué está pasando?». Finalmente respondí con solo 2 palabras: «Pregúntale a Richard». Sin respuesta, solo silencio. Pero a la mañana siguiente, fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Estaba tomando un café en mi nuevo apartamento, con las cortinas abiertas, disfrutando del tranquilo patio, cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente, lo ignoraría, pero la curiosidad pudo más. «Hola», respondí. «¿Es usted Michael Carson?». La voz era seca, profesional. «¿Quién llama?», pregunté. «Soy Amanda, de la administración de Oak Residences. Tengo una situación relacionada con su antigua unidad». «¿Sigue viviendo allí?». Sonreí. «No. Me mudé la semana pasada. La inspección final está hecha. El contrato está cerrado. Tengo el documento de liberación firmado si lo necesita». Hubo una pausa. «Interesante. Porque hay 2 individuos aquí ahora mismo que afirman que viven allí. Uno dice que es su hermano». «Sí», dije, reclinándome. «Eso suena bastante probable». Otra pausa. «Dicen que usted les dio permiso». No me reí, pero por poco.
¿Mostraron un contrato de alquiler, documentos firmados? ¿Alguna prueba de que viven allí? No, solo afirmaciones verbales. Entonces le recomendaría que llamara a la policía, dije, todavía tranquilo. Están allanando la propiedad. Silencio, y luego, nos encargaremos de ello, dijo bruscamente. Gracias, señor Carson. Esa tarde, mi teléfono finalmente explotó. Llamadas de papá, de mamá. Incluso de Richard, que nunca llama, nunca. Normalmente solo envía mensajes de texto pasivo-agresivos, pero los mensajes de voz eran oro puro. El primero era de papá, ¿qué has hecho? Dicen que ya no eres el inquilino. ¿Cómo es eso posible? Luego mamá, más asustada, Michael, no nos dijiste que te mudabas. Richard está atrapado fuera. El casero dice que no tiene derecho a estar allí. ¿Qué está pasando? Y luego llegó el mejor, el mensaje de voz de Richard. Era mitad enfadado, mitad dramático. Tío, ¿qué te pasa? Sabías que veníamos. Empaqué todas mis cosas, crucé la ciudad, y el sitio está vacío. Hasta te llevaste el sofá. ¿En serio? Ah, claro. Se me olvidó mencionarlo, vendí la mayoría de los muebles antes de mudarme. Las únicas cosas que dejé fueron una estantería vieja y rota, un tenedor de plástico en el cajón de la cocina y una nota adhesiva en la nevera que decía, buena suerte. Calculé que tardarían unos 2 días en enfrentarme en persona. Efectivamente, la cena del domingo, ese supuesto momento de unión familiar, era una trampa. Entré en casa de mis padres como si todo fuera normal. Le di un beso en la mejilla a mamá, saludé con la cabeza a papá e incluso le sonreí a Richard, que parecía alguien a quien le acababan de arrebatar su sueño. No dijo una palabra, solo me miró fijamente. La cena comenzó demasiado silenciosa. ¿Sabes ese extraño silencio antes de una gran discusión? Ese era el ambiente. Papá fue el primero en romperse. ¿Por qué no nos dijiste que te mudabas?, preguntó, apuñalando su rosbif como si quisiera pelearse con él. Me encogí de hombros. No pensé que a nadie le importaría. Sabías que tu hermano iba a mudarse, dijo. No, respondí lenta y claramente. Vosotros decidisteis que mi hermano se mudaba. Nadie me preguntó. Es tu familia, espetó mamá. Tenías el espacio. ¿Qué ibas a hacer? Dejarlo en la calle. Richard murmuró, eres un capullo egoísta. Eso me afectó. No porque doliera, le había oído cosas peores, sino por el sentimiento de derecho que había en ello. Como si yo fuera el malo por no dejarle vivir gratis en un lugar en el que ya ni siquiera vivía. Así que me recliné, dejé mi tenedor y lo miré directamente. Sabes, solía preguntarme por qué odias tanto la responsabilidad. Ahora lo entiendo. Es porque nadie te ha hecho nunca afrontar las consecuencias. Oh, por favor, se burló. ¿Te crees mejor que nadie solo porque pagas tus facturas a tiempo? No, dije con calma. Solo creo que soy mejor que alguien que se presenta en una puerta cerrada y luego pregunta dónde está la llave. Papá golpeó su servilleta sobre la mesa. ¿Basta? Deberías habérnoslo dicho. Y tú, dije, volviéndome hacia él, deberías haber preguntado. Pero no lo haces. Solo me das tareas. Asumes que diré que sí, y nunca me das las gracias. Simplemente pasas a la siguiente cosa. Mamá parecía sorprendida. Richard murmuró algo que no me importó oír. Continué, con la voz firme. Me mudé. No os lo dije porque no quería la culpa, la presión o ser utilizado de nuevo. Necesitaba un corte limpio. Y si creéis que eso es egoísta, tal vez pensad en lo que me estabais pidiendo que renunciara y a quién me lo estabais pidiendo. Toda la habitación se quedó en silencio. Incluso el aire se sentía más pesado. Me levanté, doblé mi servilleta y los miré a cada uno de ellos. No estoy enfadado, pero he terminado de ser vuestro plan de respaldo. Luego me fui, pero el silencio no duró mucho. 3 días después, el chat grupal de la familia, generalmente utilizado para recordatorios de cumpleaños y los no tan sutiles viajes de culpa de mamá, se iluminó como un incendio. Richard había perdido completamente los estribos.
El primer mensaje llegó a las 8:17 de la mañana, que para Richard bien podría ser el amanecer. Richard, vaya, ¿qué clase tienes, Michael? Dejando a tu propio hermano en la calle. Llevo una semana durmiendo en el sofá. Mamá, Richard, mantén esto en privado. Podemos hablar más tarde. Richard, no, todo el mundo debería saberlo. Michael es el niño de oro hasta que se le pide que haga algo real por la familia. No respondí. Tampoco papá, al menos no de inmediato. Me imaginé que estaba dejando que el drama hirviera mientras elaboraba uno de sus discursos moralistas. Pero entonces mi prima Sara, que normalmente se mantiene alejada de los dramas familiares, intervino. Sara, te pidieron vivir gratis en el piso de Michael y simplemente asumiste que pasaría. No te debe eso. Richard, no te metas, Sara. Sara, solo digo. Si yo fuera Michael, también estaría harta. Ojalá pudiera decir que todo el mundo me apoyó así, pero Sara fue la única que lo hizo. Una hora más tarde, mi teléfono empezó a explotar, 3 llamadas perdidas de mi tía, una de la abuela y un aluvión de mensajes de parientes lejanos de los que no había oído hablar desde el 60 cumpleaños de papá. Todos ellos tratando de decir lo mismo amablemente, diciéndome que debería reconsiderarlo todo por el bien de mantener la calma familiar. Esa misma calma que yo había pasado años comprando silenciosamente con mi tiempo, mi ayuda y pagando las facturas de otras personas. Esa misma calma que finalmente estaba recuperando. Ahora estaban furiosos porque me había atrevido a dejar de seguirles el juego. Ignoré a todo el mundo ese día. Me concentré en mi trabajo. Limpié. Hice recados, incluida una compra en el supermercado que alargué solo para mantenerme ocupado. Cuando finalmente llegué a casa esa noche, había algo esperándome. No un mensaje, no un correo de voz, una carta, escrita a mano, doblada una vez, deslizada bajo mi puerta como una declaración dramática. Era de papá. Sin querido Michael, sin con cariño, papá. Solo 2 páginas de letra apretada y desordenada llenas de culpa y reproches. Dijo que había humillado a la familia. Dijo que Richard estaba pasando por un mal momento y que le había dado la espalda. Dijo que debería haber hablado con ellos primero en lugar de crear un desastre. Y al final, la línea que destacaba, tú eres mejor que esto. Esa frase me golpeó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque era astuta. Era uno de esos trucos emocionales destinados a darle la vuelta a todo para hacerme sentir que no me estaba protegiendo, sino siendo cruel. Como si hubiera perdido la superioridad moral al elegir los límites sobre la obediencia. Me quedé mirando la carta un rato. Luego cogí un bolígrafo, le di la vuelta a la última página y escribí 3 palabras en la esquina, finalmente lo soy. Al día siguiente, la dejé en su buzón. Unos días después, tuve noticias de Amanda, la administradora del edificio de mi antiguo apartamento. Dijo que Richard había intentado convencerlos de que lo dejaran quedarse, afirmando que yo le había dado permiso. Incluso les mostró fotos antiguas de él tumbado en mi sofá como si fuera el dueño del lugar, pero no funcionó. La unidad ya estaba alquilada a alguien nuevo, y a ese nuevo inquilino no le hizo ninguna gracia encontrar a Richard merodeando por la escalera como un mapache malhumorado. Por supuesto, no supe nada de esto por Richard. Me bloqueó. Amanda llamó con la actualización y terminó la llamada con, su hermano ya no es bienvenido en la propiedad. Le dije, gracias. Y eso fue todo, hasta la reunión familiar. Sí, eso realmente sucedió. Mamá me envió un mensaje ese domingo, cena familiar. Estarán todos. Necesitamos hablar como adultos. Casi me quedo en casa. Pero una parte de mí, la parte que permaneció en silencio durante años, quería ir. No para discutir, no para gritar, sino para mirarlos a todos a los ojos y mostrarles algo diferente esta vez. No iba a dar marcha atrás, así que fui. La misma casa, la misma cocina, la misma larga mesa de comedor de roble alrededor de la cual siempre nos sentábamos en las fiestas. Richard ya estaba allí, rígido en su asiento. No levantó la vista cuando entré. Papá estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. Mamá estaba cortando nerviosamente zanahorias que no necesitaba cortar. Había 2 sillas preparadas, una para mí y otra para la versión antigua de mí que pensaban que aún podían presionar para que hiciera lo que quisieran. Tan pronto como entré, papá dijo,
Michael, siéntate. No lo hice. Voy a hablar primero, dije, antes de que esto se convierta en otra trampa disfrazada de cena. Mamá pareció sorprendida. Papá frunció el ceño. Richard, por una vez, se mantuvo callado. No estoy enfadado, dije. Pero tampoco lo siento. No traicioné a nadie. No arruiné nada. Me mudé porque necesitaba mi propio espacio. Y todos vosotros decidisteis sin preguntarme que no me lo merecía. Mamá dijo en voz baja, pero con fuerza, dejaste a tu hermano sin hogar. No, respondí. Richard se quedó sin hogar al asumir que tenía derecho a vivir la vida de otra persona. Richard finalmente habló. Podrías haberme avisado al menos. Lo hice, respondí. Cuando te quedabas en mi sofá y dejabas cajas de pizza en mi estantería. Cuando actuabas como si fueras el dueño del lugar. Cuando ni una sola vez dijiste gracias. Esa fue tu advertencia. Toda la habitación se quedó en silencio. Entonces papá dijo la única cosa que sonó diferente, la cosa que lo cambió todo: solías ser fiable. Esa dolió porque era verdad. Lo había sido. Y en ese momento, me di cuenta de por qué esa palabra siempre me había hecho sentir orgulloso y resentido a la vez. Era un cumplido, pero también una jaula. Lo miré al otro lado de la mesa, dejando que las palabras resonaran en mi pecho, no porque me sorprendieran, sino porque confirmaban algo que había sospechado durante mucho tiempo. Para él, yo no era un hijo. Era un servicio. Cuando se iba el wifi, cuando alguien necesitaba ayuda para mudarse, cuando Richard necesitaba dinero para la fianza, cuando faltaba dinero para la hipoteca, cuando había que pintar la habitación de invitados, siempre era yo. Y nunca con un gracias, nunca con un momento de verdadero respeto. Solo esta suposición silenciosa de que diría que sí y sonreiría mientras lo hacía. Me senté lentamente y lo miré directamente. Tienes razón, dije. Solía ser fiable. Fiable como una rueda de repuesto. Fiable como un ruido de fondo que solo se nota cuando desaparece. Me miró entrecerrando los ojos. No tergiverses mis palabras. No lo hago. Simplemente, por fin entiendo lo que querías decir con fiable. Querías decir fácil, predecible, silencioso, obediente. Mamá intentó hablar, pero levanté suavemente una mano. No, mamá. Por favor, déjame terminar. Solo por esta vez. Cerró la boca, aunque sus ojos me suplicaban que parara. Richard seguía fulminándome con la mirada como si yo estuviera en un juicio y él esperara un veredicto de culpabilidad. Respiré hondo. Me mudé porque me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida. Estaba viviendo la de los demás, pagando facturas que no debía, arreglando desastres que no provoqué, regalando un tiempo que nunca recuperaré. Y cada vez que pedía espacio o un poco de respeto, me decían que era egoísta. Mi voz se quebró un poco, pero seguí adelante. Dejé que Richard se quedara, incluso después de que trajera extraños a mi casa. Le presté dinero 3 veces después de que jurara que me lo devolvería y no lo hizo. Y cuando finalmente di un paso atrás para respirar, para mudarme y no decírselo a nadie para poder tener un poco de paz, el primer instinto de esta familia fue entregarle mi vida de nuevo. Richard espetó: ¿te crees mejor que nosotros ahora solo porque te mudaste a un sitio diminuto al otro lado de la ciudad? No, dije. Creo que finalmente soy igual, porque por una vez tomé una decisión que era sobre mí, no sobre arreglar tu desastre. Oh, madura. No, madura tú, Richard. Mi tono fue cortante, y por primera vez, se inmutó. Tienes 27 años y todavía actúas como si el mundo te debiera comodidad. Nunca has mantenido un trabajo por más de 6 meses. Tratas a la gente como herramientas, útiles solo hasta que te dicen que no, y la peor parte, ni siquiera te das cuenta de la suerte que has tenido. Porque si yo hubiera cometido la mitad de los errores que tú, mamá y papá me habrían cortado el grifo hace años. Richard abrió la boca, pero volví a levantar la mano. ¿Y sabes qué? Eso ni siquiera es tu culpa. Es de ellos. Papá se enderezó en su asiento. Perdona. Vosotros lo hicisteis así. Lo protegisteis de cada consecuencia, tapasteis cada desastre, culpasteis a todos los demás de sus errores y luego me pasasteis a mí la limpieza.
Me dijisteis que era mi trabajo ayudarlo, pero nunca le dijisteis que era su trabajo madurar. Ya es suficiente, gruñó papá. Todavía no, dije con calma. Luego me volví hacia mamá. Me dijiste que Richard estaba pasando por una mala racha. Dijiste eso hace 3 años, y luego otra vez hace 2 meses. ¿En qué momento deja de ser una mala racha y se convierte simplemente en el camino en el que está? Siempre dijiste que yo era el fuerte, el fiable. Y tienes razón. Pero ser fuerte no significa ser un felpudo. Ella no respondió. Solo bajó la mirada a su regazo. Me levanté. No vine aquí a buscar una disculpa, dije. Y tampoco estoy aquí para explicarme. Vine a poner un límite. Richard soltó una carcajada. ¿Qué eres ahora? ¿Un terapeuta? No, dije, volviéndome para enfrentarlo una última vez. Solo alguien que ha terminado de hacerte la vida más fácil. El rostro de papá estaba rojo. No estaba gritando, pero su mandíbula estaba apretada. Ese tipo de ira silenciosa solía asustarme cuando era más joven. Ya no. Si todos queréis actuar como si yo fuera el malo por elegir la paz, adelante, dije. No estoy aquí para discutir, pero no esperéis que yo limpie la próxima vez. Richard no es mi responsabilidad. Los desastres de esta familia no son míos para arreglarlos. Y de ahora en adelante, tampoco me quedaré callado sobre nada de esto. Luego caminé hacia la puerta. Michael, llamó mamá suavemente detrás de mí. Por favor, no te vayas así. Me detuve. Mi mano descansaba en el pomo de la puerta. Entonces, ¿cómo debería irme?, pregunté. Nadie dijo una palabra. Así que abrí la puerta y salí. Y por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por ello. Han pasado 6 meses desde esa noche. No he hablado con Richard. Se mudó con un viejo amigo. Y por lo que he oído, lo despidieron de otro trabajo, destrozó el piso del tipo y se largó. Al parecer, debe 2 meses de alquiler y dejó un gato que le había pedido prestado a una ex. Típico de Richard. Papá me envió un correo electrónico 2 semanas después de esa cena. Sin asunto, solo un mensaje corto: si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. No respondí. Mamá llama a veces. Las conversaciones son cortas y educadas. Me cuenta cómo están los demás. Me pregunta cómo estoy, pero nunca menciona a Richard. Y creo que tal vez finalmente está empezando a entender la diferencia entre ayudar y ser utilizado. En cuanto a mí, sigo en el mismo pequeño apartamento con vistas al patio. Reemplacé mi viejo sofá por uno de cuero de segunda mano, pinté las paredes de un beige cálido, compré algunas plantas de interior y esta vez sí me acordé de regarlas. Empecé a cocinar de nuevo. Duermo toda la noche, e incluso adopté un perro de rescate llamado Max, tranquilo, leal y el único compañero de piso que he tenido que no se come mi comida ni se queda más de la cuenta. ¿Y sabéis qué? Soy feliz. No de una manera de película, con fuegos artificiales en el cielo. Simplemente estable, tranquilo, completo. A veces, tarde en la noche, pienso en cuánto tiempo permanecí atrapado en un papel que me consumía lentamente solo porque era familiar. Con qué frecuencia me callé para mantener la paz, incluso cuando me costaba mi orgullo. Pero luego me recuerdo a mí mismo: yo cambié el final. No solo me marché. Cerré la puerta y le eché el cerrojo.